Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gringley. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche por Gringley TV en todas las plataformas digitales. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Mario Sewane Linares, asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria, abogado egresado de la Universidad de Lima, máster en Derecho Internacional de la Empresa por la Universidad de Barcelona y es miembro del Colegio de Abogados de Lima y de la International Bar Association. Con él vamos a tratar un tema que en su momento, ustedes recordarán, hemos hablado sobre la deuda agraria, sobre cómo se originó esta deuda agraria, qué significa, cómo se dio después de la reforma agraria que se dio en su momento en nuestro país y cuáles eran los problemas que se venían dando durante todos estos años para finalmente poder ser reconocida. El día de hoy, ya con sentencia en mano del Tribunal Constitucional que ordena el pago de los bonos de esta deuda agraria, vamos a hablar con el doctor Mario Sewane al respecto, para ver los detalles y los alcances de esta sentencia del Tribunal Constitucional que podríamos decir, por fin, tuvo la valentía este Tribunal Constitucional de resolver un problema de hace muchos años que muchos no querían tocar, que es ordenar el pago de los bonos de la deuda agraria. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Gracias, Hugo, por la invitación, nuevamente por acá. Bueno, doctor, como decía, en su momento habíamos tenido un programa donde habíamos hablado de lo que significaba estos bonos de la deuda agraria, cómo se había originado, y me gustaría un poco, para los que nos están viendo, puedan entrar en contexto, un breve resumen, y después ya entrar al detalle de la sentencia que finalmente ahora tenemos en mano. Claro, gracias. Estos bonos fueron emitidos a partir de la década del 60, con ocasión de la reforma agraria que implementó el gobierno de Fernando Belaúnde y posteriormente el gobierno militar de Juan Velasco. Una vez emitidos estos bonos, a partir de la década del 70 empezaron a perder valor económico por efectos de los procesos inflacionarios que sufría el país. Llegó un momento, a partir de la década del 80, de que estos bonos ya no tenían ningún valor económico. Posteriormente, con el Código Civil del 84 y una serie de normas posteriores, se dictaron normas generales para proteger valores económicos de la inflación. Sin embargo, en algún momento se dictó una ley, la 26597, ya en 1996, cuando los bonos no valían absolutamente nada, que establecía que los bonos tenían que ser pagados a valor nominal, o sea, sin ningún tipo de actualización. La Asociación de Propietarios de la Reforma Agraria, ADAEPRA, en ese momento, que era la que trabajaba en defensa de los agricultores peruanos, presentó a través del Colegio de Ingenieros una demanda de inconstitucionalidad. Esta demanda, que fue presentada en el año 96, se resolvió en el año 2001. Se declaró fundada la demanda y en ese momento el tribunal dispuso que los bonos de la deuda agraria sean debidamente actualizados. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno incumplieron sistemáticamente esta sentencia y ya en el 2013 el tribunal dictó lo que se llama una resolución de ejecución de sentencia, en la cual ratificó que los bonos tenían que ser actualizados de acuerdo al principio valorista y en segundo lugar fijó una fórmula de actualización, que en ese momento fue discutida, de repente no fue bien entendida, pero de una lectura integral de la resolución se podía colegir que la fórmula y la estructura que había planteado el tribunal en ese momento era la correcta. Sin embargo, nuevamente el Ministerio de Economía y Finanzas, que recibió la orden del tribunal de implementar un procedimiento administrativo y un reglamento, hizo una fórmula totalmente distinta. De repente ahí, en ese momento, vino un cambio de magistrados al tribunal y ya no se percibía que el tribunal podía tener la misma iniciativa de poder revisar esta fórmula. Y se presentaron algunos casos donde ya con la metodología del Ministerio de Economía y Finanzas arrojaban valores como 1.000 soles, 2.000 soles, y el tribunal de repente en esos casos no le dio mucha importancia al tema. Y finalmente llegó un caso donde la fórmula de valorización del MEF arrojaba 0 soles, ¿no? Entonces, en ese caso ya el tribunal ya creo que tomó conciencia y ya el nuevo tribunal que ingresó ya a partir, creo que el tribunal vigente del 2024, ya
tomó conciencia del tema, existían evidencias de que la fórmula había sido desnaturalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y el tribunal recibió el caso. En mayo del año pasado se hicieron los informes orales y bueno, el tribunal estuvo evaluando el tema hasta que en diciembre ya se presentó en el Pleno el proyecto de resolución y se declaró fundada la demanda, ¿no? 5 magistrados votaron a favor, un magistrado votó en contra y hubo una abstención. ¿Quién votó en contra, por favor? El magistrado Gutiérrez Tixe. Así es. Ok, ¿y la abstención? El magistrado Monteagudo se abstuvo porque su familia tenía bonos de la deuda agraria. Correcto. Entonces yo creo que es un gesto sí, claro, notable del magistrado, ¿no? Digamos, deslindar su responsabilidad y bueno, no quiero que haya un conflicto de intereses, ¿no? Claro. Ahora, un poco también para reforzar lo que acaba de decir, lo que en el fondo, en su momento hablábamos, lo que se está reconociendo aquí también es un derecho de propiedad, ¿no? No, claro. Es un derecho claro de propiedad que, sí. que, bueno, se actualizó, como usted dijo, en el valor de los bonos, pero el trasfondo de esto es reconocer este derecho de propiedad de aquellas personas que fueron expropiadas con esta reforma agraria. Sí, en realidad la sentencia desde mi punto de vista es emblemática e histórica, porque toca el tema de fondo del derecho de propiedad y de los mecanismos de defensa. Y, por ejemplo, en algunos fundamentos del tribunal sostiene que si la indemnización que debe pagarse a una persona expropiada, ¿no? Esta no se cumple en un plazo oportuno, claro, o simplemente no se realiza, como en este caso, ya afecta la validez y la expropiación. O sea, el mensaje del tribunal es: si ustedes no cumplen con el pago de esta expropiación, ya están afectando estas expropiaciones serían en un momento declaradas nulas, ¿no? Ya estaríamos, por decirlo de alguna manera, mucho más altisonante, un robo. Así es. Es más, el tribunal dice, o sea, en ninguna parte de la Constitución de 1933 y de la del 93 se establece que la expropiación no se pague, claro, o se pague con un valor irrisorio, ¿no? Y en esa línea el tribunal establece, reafirmando los principios de la resolución del 2013, ¿no? Que establece una fórmula. Lo que hace el tribunal en este caso, y me parece lo más razonable el procedimiento, es detallar los elementos de la fórmula que deben ser materia de cumplimiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto. Y sobre todo, como dice, ahora nos explicará también con mayor detalle la sentencia. Para los que nos están viendo, tiene un desarrollo riguroso sobre lo que es el derecho de propiedad y también lo que acaba de mencionar, ¿no? La expropiación. Porque si bien te pueden expropiar, es una figura, ¿no? Jurídica si se quiere, pero que también tiene un contenido, tiene una naturaleza y no se puede desconocer, por más expropiación, por más traumática que pueda ser, pero en el fondo también tiene cierto contenido que se tenga que respetar. Claro. En ese aspecto el tribunal, por ejemplo, habla de una deuda económica, de naturaleza económico-social, ¿no? Y que finalmente lo que tiene que rescatarse de este proceso es que el tribunal dice: esta deuda, ¿no?, tiene que ser debidamente pagada, debidamente cumplida, ¿no?, y a valores reales, ¿no? Y sin que sea y lógicamente no admite ningún tipo de maniobra que pueda implicar una confiscación, ¿no? Sí. Y lo más importante es que el tribunal, ya por ejemplo en los fundamentos de voto de cada magistrado, ¿no?, cada magistrado sostiene, es muy estricto en el tema de la defensa del derecho de propiedad y de los valores constitucionales, ¿no? Y cada magistrado, por ejemplo, el voto del magistrado Helder Domínguez, el voto del magistrado Ochoa Cardich y de la magistrada Luz Pacheco, son muy claros, muy enérgicos y firmes en la necesidad para cautelar el Estado de Derecho, de la defensa del derecho de propiedad, y que este caso es emblemático de ese aspecto. Correcto. Y claro, y creo que sobre todo un tribunal constitucional no podía ser ajeno en reconocer este derecho de propiedad, porque sin el reconocimiento y la protección de este derecho fundamental,
creo que nuestra base constitucional y hasta podría decir nuestra democracia no tendría ningún sentido, sería endeble o inexistente, porque todo, si bien hay otros derechos fundamentales, pero también el derecho de propiedad cumple un rol muy, muy importante y su protección y su respeto creo que aquí se reivindica con esta sentencia. Claro, y lo bueno que hace la sentencia es, como usted dice, rescatar los elementos fundamentales del derecho de propiedad y los mecanismos de defensa existentes, ¿no? Porque en muchos momentos de repente se ha tratado de reescribir la historia de la reforma agraria, de las expropiaciones, ¿no? Y darle un sentido distinto, pero este tribunal ha dicho no. Cualquier sentido distinto implica una confiscación y lo cual no es admitida por el Estado de Derecho. Correcto, y además admitir lo otro sería, imaginemos la inseguridad jurídica que podría generar, entonces nadie estaría seguro de la propiedad que tiene como tal, y creo que con esto brinda de alguna manera tranquilidad y seguridad jurídica. Así es, claro que sí. Como reitero, lo bueno de la sentencia es el rescate de los aspectos fundamentales del derecho de propiedad. Ahora, resuelto esto, se ordena el pago de los bonos de la deuda agraria. ¿Qué sigue ahora? El paso siguiente es el cumplimiento de la sentencia. ¿A quién corresponde? Y ahí hay una serie de temas importantes. Le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que ha hecho el tribunal, y también me parece correcto, es ordenar que el Ministerio de Economía y Finanzas no solamente implemente una nueva metodología de pago, de acuerdo a las instrucciones del tribunal, sino también reabra el procedimiento administrativo para el pago de la deuda. Antes a los bonistas se les obligaba a que vayan a un larguísimo procedimiento judicial. Es decir, el propietario tenía que sufrir el procedimiento judicial de expropiación originalmente. Le daban los bonos y para cobrarlos tenía que hacer una nueva demanda, un nuevo procedimiento judicial. El tribunal ha cortado por lo sano ese tema y ha establecido que esto tiene que hacerse a través de un procedimiento administrativo. Y le ordena al Ministerio de Economía y Finanzas que lo haga. Así es, ¿no? Y hay otro punto importante, que ya tanto celo ha puesto el tribunal en la posibilidad de que la fórmula sea nuevamente modificada y desnaturalizada por el Ministerio, que en una parte de la sentencia dice, bueno, si por alguna razón el Ministerio incumple el fallo, o incumple la fórmula, el juez está en la obligación de inaplicar la fórmula que haya establecido el Ministerio y ordenar que un perito la haga correctamente. Incumplimiento de la sentencia. Así es. ¿no? Correcto. Está bien porque ya el tribunal ya se dio cuenta de las cosas que pueden pasar y en la misma sentencia ya establecen los mecanismos de protección de su resolución. Correcto. Entonces, establecido este panorama y este procedimiento, se me ocurre, ¿qué pasaría si es que el Ministerio de Economía y Finanzas, ya tiene todas las directrices para cumplirla, ¿no? La metodología, el procedimiento, el tema de la valorización, pero lo encarpeta o hace caso omiso y deja que pase 1, 2, 3 años, incumple, por decirlo de alguna manera, la sentencia? ¿Qué mecanismo se tendría que usar ahí para poder hacer cumplir esta sentencia? En este caso, el nuevo Código Procesal Constitucional establece mecanismos de ejecución de sentencias y le da al tribunal autoridad para requerir el cumplimiento de las sentencias y establecer responsabilidades de los funcionarios públicos que no acaten los fallos de esta entidad, ¿no? Inclusive se establece que pueden ser denunciados ante el Ministerio Público y solicitarse inclusive prisión preventiva de los funcionarios que incumplan con este mandato. Entonces, por ahí yo creo que ya el fallo es suficientemente claro, ya el Ministerio de Economía y Finanzas quedó en evidencia de que la fórmula no es la correcta, el tribunal ha dictado una resolución, yo creo que el Ministerio va a cumplirla. Sí, no veo al Ministerio con la vocación de incumplir este mandato. ¿Y ese argumento de siempre que no hay presupuesto? Bueno, cuando se dictó la sentencia del 2001, ¿no? La sentencia que ordenaba que los bonos tenían que ser pagados de acuerdo al principio valorista, las reservas internacionales eran aproximadamente de 8.000 millones de dólares. Ahora estamos por los 100.000 millones de dólares. O sea, a nivel reservas
y patrimonio estatal, el Perú ha crecido varias veces, ¿no? En el 2001, el Producto Bruto Interno bordeaba aproximadamente los 50.000 millones de dólares y ahora es superior a los 200.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, definitivamente, se trata de que en el patrimonio del Estado cada vez más o cada vez que pasa el tiempo esté en mejores condiciones de poder atender esta deuda, ¿no? Y como lo explicábamos en su momento en el informe en el tribunal, donde hubo muchas preguntas de los magistrados en relación a las repercusiones económicas de Exacto, ¿no? claro. ¿no? Preguntas muy interesantes, ¿no? Lo que sosteníamos es que era que calculada la deuda de la reforma agraria, más o menos en 3.000 millones de soles, esta era inferior a la deuda aprobada por el gobierno en el caso Fonavi. La deuda de Fonavi se está pagando, ya se ha pagado, creo que calculo que la mitad de la deuda y nadie se ha afectado, ¿no? Entonces, yo creo que y también hay uno de los votos, me parece que es el voto de la doctora Pacheco, que trata de alguna manera el tema de las repercusiones económicas del cumplimiento de la sentencia. Bueno, dice, bueno, pero el Estado, de acuerdo al esquema que se ha aprobado, tiene para pagar en efectivo, en bonos, en tierras, entonces no va a tener problema alguno en disponer el cumplimiento de esta deuda sin afectar la caja fiscal. Correcto. Solo se necesitaría voluntad política. Sí, así es. Y yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas ya no es el ministerio que, como alguien dijo sobre cuando estaba tratando de calificar las acciones del ministerio, el ministerio es un buen defensor de la caja fiscal, pero en algunos temas vinculados con el Estado de Derecho tiene mucho que aprender, ¿no? Entonces yo creo que ya es necesario que ellos entiendan que no pueden tener una visión negacionista del tema. Exacto. Y así como ordenan el tema de la deuda agraria, pueden ordenar otras deudas, ¿no? Y bueno, y al final se va a beneficiar al bien común, ¿no? Claro, ser un poco más gestores, un poco más abiertos, un poco más mente financiera, empresarial, y no decir no hay. Así es, ¿no? Sino que ver cómo gestiono, cómo hago mis recursos para poder cumplir con todos, como si fuera un particular, una empresa particular que trabaja obviamente de manera correcta, trata de cumplir todas sus obligaciones y de salir adelante y de que sus números sus flujos estén correctos, estén en verde, estén azul y va en crecimiento. Pero si no se ve de esa manera, siempre, como dice usted, van a estar en un modo negacionista, ¿no? Claro. Inclusive en la sentencia, ya previamente en la resolución del 2013 ya se habían establecido formas de pago efectivo, bonos, tierras. Pero en esta sentencia, el tribunal, con buen criterio, amplía las modalidades de pago, ¿no? Y cita un artículo, creo que es el artículo 15 de la Ley de Endeudamiento, que establece otras opciones de pago de deuda. Entonces, ya no son las únicas tres posibilidades, y claro, ya no hay, pretexto, y con tantas opciones ya no habría ningún pretexto para negarse, ¿no? Correcto. Bueno, doctor, interesante, lo felicito por la ardua lucha que ha tenido usted legal para poder lograr que sea reconocida el pago de estos bonos, de esta deuda agraria, que como usted dice, tantos años de lucha, y que finalmente, y ahí yo me quedo con eso, el trasfondo de esto, que se haya reconocido la vigencia, el contenido y la protección de un derecho fundamental como es la propiedad. Así es. Que actualmente siempre se pone en tela de juicio y se quiere tocar y genera todo un aspecto de zozobra, incertidumbre, inseguridad, y creo que esta sentencia, además de reconocer este pago, además de brindar de mayor contenido a la figura de la expropiación, porque si no sería confiscación, como usted se dice, sino en el fondo está poniendo vigencia y fortaleciendo el derecho de propiedad, y creo que eso es lo más importante rescatar de esto. Sí, claro que sí. Y finalmente esta protección de los derechos fundamentales
son mecanismos que nos benefician a todos, no solamente en temas de reforma agraria, sino en otras circunstancias, que el tribunal dicte procedimientos, que dicte jurisprudencia, que sea en defensa de los ciudadanos. Correcto, para cualquier ciudadano de aquí de cara para adelante que se vea afectado en su propiedad, por ejemplo, por un tema de expropiación, por alguna razón o por cualquier razón, tiene una sentencia que desarrolla de manera rigurosa cómo se debe entender y proteger el derecho de propiedad en nuestro país. Creo que eso es lo más importante de esta sentencia, además de reconocer este pago. Nuevamente, mis felicitaciones, doctor, y enhorabuena y que se pague pronto. Bien, a la orden. Nuevamente, gracias. Terminamos, llegamos al final del programa, amigos. Recuerden, esto es la Tribuna de Gridley todos los martes a partir de las 7 de la noche. Hasta la próxima.